tardes. De más está decir que me siento muy honrado con que hayáis tenido la deferencia de invitarme a estas jornadas de alguna manera fundacionales por vuestra parte, que implícitamente denotan que hay grupos de jóvenes que siguen interesados por la vida, por el mundo, por la verdad, ¿no? Y bueno, y eso es muy bien. De modo que primero os felicito y os doy ánimos para que este recorrido sea de largo aliento en la medida de lo posible. Salvando algunos pequeños detallillos que, en fin, uno no... nunca es perfecto, ¿no? No hay nada... No le decía eso Jack Lemmon no, ¿quién era? Walter Matthau, ¿no? A Jack Lemmon. Dice, bueno, nadie es perfecto. El hombre no ayuda con la ayuda. Sí, bueno, entonces sálvase a la parte. Bien, entonces por otra parte me habéis invitado a hablar de un tema que vosotros, alumnos míos, tenéis muy recientes, porque este año lo hemos tratado. De modo que no voy a aportar grandes cosas que de alguna u otra manera vosotros no hayáis manejado, ¿no? O no hayamos compartido. Aún así, habrá personas que están aquí que desconocen el tema, que no han tenido la oportunidad que habéis tenido vosotros de entrar en él, y bueno, y me voy a dirigir un poco a ellos para suministrarles de alguna manera cierta bitácora de navegación para entender ese sujeto para el que vosotros me habéis invitado. ¿Qué está pasando en la frontera norte de México? ¿Verdad? Yo siempre, siempre he enfatizado el hecho de que lo que ocurre en esa marca fronteriza no es ajeno a lo que ocurre en otras áreas del planeta donde los conflictos sociales, las relaciones humanas se dirimen a través de instrumentos de sangre, ¿no? De modo que este es uno más, una experiencia más de ese archipiélago de la violencia, por llamarlo de alguna manera. También es cierto que lo que está ocurriendo en esta área, en la frontera, pero más en general en México, tampoco es ajeno a los flujos, a los bombeos, al propio nervio existencial de lo que hoy llamaríamos el capitalismo transglobal, ¿no? O el postcapitalismo, como algunos le llaman, o el hiperneoliberalismo, o el mundo financiero de casino, como también le llaman otros, por ejemplo, Chomsky. Quiero decir que esto está insertado en esa dinámica y en esa mecánica. Entonces yo quería plantearos, reflexionar con vosotros sobre algunos aspectos. Efectivamente, el territorio, digamos, de caos y guerra en el que se ha convertido México no es homogéneo en el país. Estamos hablando de áreas. El otro día, revisando cifras de estadísticas de homicidios por 100.000 habitantes, que es un indicador de violencia que Naciones Unidas utiliza cada 2 años para medir el grado, hay grandes asimetrías. Estamos en ciudades donde el índice de muertos por 100.000 habitantes son 140, como por ejemplo Acapulco. Ustedes, para que tengan una idea, en España, el último informe de 2012 de Naciones Unidas sitúa la tasa de homicidio española en 0,8 por 100.000 habitantes. Estamos hablando de cifras que superan en 150 veces el número de lo que aquí vivimos, ¿no? Naciones Unidas siempre ha considerado que cuando se habla de cifras superiores a 20 homicidios por 100.000 habitantes año, estamos frente a pandemias. Pandemias de lo violento. Y como ustedes saben, las pandemias tienen tendencia a instalarse. Bien, lo curioso del caso es que en México, un país complejo, como imagino que sabéis, con un sistema político-social mastodóntico que gobernó el país durante 70 años, en forma de un partido-estado, conocido como PRI, que de alguna manera tenía la ambición de totalizar la organización social de manera paternalista, clientelar, ¿verdad?, anticipándose a los conflictos, resolviendo por la vía del compadreo los conflictos que surgían. Ese sistema partido-estado, en cierto modo, proporcionó a México 70 años de aparente pacificación con sus problemas.
Ahora bien, debajo de esa apariencia de control político, de control social, de armonía colectiva, siempre existió un México subterráneo que, como Alan Knight señaló muy oportunamente, nunca dejó de estar ahí transitando por las cloacas sociales. Dicho de otro modo, si las ciudades eran pacíficas, en los pueblos y en las regiones, había pueblos y había regiones donde la violencia nunca abandonó a las personas que allí vivieron como su experiencia de vida en la totalidad de su existencia. Bien, de cualquier modo, a partir de los 90 hay un reflujo estadístico de los índices de homicidio en México, continuado. El sociólogo Escalante Gonzalo, del Colegio de México, ha hecho indagaciones, análisis seriales, y se dio cuenta de que desde 1994 al 2003 México había ido bajando año a año las tasas de violencia, hasta situarse en el 2003 en un índice aproximado de 11,5 por homicidios por 100.000 habitantes. Algo ocurrió que lo que era una tendencia reversible en el índice, en la bajada del índice, fue revertida. Y como ustedes saben, los indicadores se dispararon desde el año 2003, 2004 y especialmente desde el 2007 hasta nuestros días. Donde, vuelvo a insistir, estamos no frente a un territorio global de guerra en los 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene México, pero sí estamos frente a un archipiélago del conflicto que sitúa a México probablemente como el país con mayor número de víctimas por conflicto social en el occidente. Sí exceptuamos probablemente algunas partes de África, como puede ser el Congo, el norte de Tanzania, todavía hoy Sierra Leona y algunas zonas del interior de Angola, donde todavía siguen existiendo restos de la antigua insurgencia UNITA que se han transformado en operadores de la criminalidad común. En ese sentido, México tenía, de alguna manera, dos ases, o más que nada, repóquer de ases, para despeñarse en el conflicto de la violencia, a principios del siglo XX. Uno de ellos era intrínseco, inmanente, era la propia naturaleza del sistema político-social que había imperado en México durante 70 años, que no había resuelto conflictos esenciales, que había ido aplazando con pequeñas soluciones conflictos locales, pero que había generado una cultura del clientelismo, el paternalismo, el caciquismo. En el fondo era la vieja historia de los caudillos, hoy día trasvestidos en un mundo posmoderno con nuevas formas y estilos de operar. Pero en el fondo México tenía una gran debilidad, puesto que había hecho descansar la objetividad institucional en los acuerdos privados. De tal modo que cuando en alguna medida ese sistema Estado, PRI, es desbancado del poder, el país se queda huérfano, el padre ausente, que también es una metáfora que va a explicar buena parte de la deriva hacia la delincuencia de millones de niños en casas uniparentales con ausencia de padre. Podría ser una metáfora interesante. O sea que, en cierto medida, un sistema que además no había separado con mucha claridad lo que es la gestión pública del enriquecimiento privado siendo un político. Y esto era medianamente tolerado y aceptado como algo constitutivo de la estabilidad mexicana. Los políticos y los poderosos es bueno que se enriquezcan, porque si están ricos están satisfechos, no conspiran, defienden el sistema, hay estabilidad. Y esta pedagogía capilar era, digamos, piramidal. Se desparramaba desde las cúpulas a los cuadros medios y hacia el subsuelo, de tal modo que se naturalizó absolutamente la resolución de los conflictos individuales a través de la mordida, de esa cosa que se conoce como la mordida. Esto es resolver con una dávida, con
con un regalo, con un dinero circunstancial, una infracción que hayas cometido. De modo que había cierto terreno abonado para lo que iba a venir después. Ahora bien, por otra parte, inevitablemente, si México no fuera frontera con los Estados Unidos, no estaríamos frente al conflicto que hoy vivimos. Estados Unidos siempre interfirió, mediatizó, digamos, impactó con su sola presencia física gigantesca el destino del país del sur, para bien o para mal, generalmente creando más conflictos que solucionando. Si entendemos que el contexto de violencia y conflicto que hoy vive México es derivado, en un principio, del tráfico de drogas, aunque hoy ha trascendido con mucho a ese segmento para amplificarse y desparramarse prácticamente en todos los órdenes de la vida política, económica y social. Insisto, si el narcotráfico fue el detonante del mundo en el que vivimos, la relación, digamos, bilocal está muy clara. Hay un mercado gigantesco consumidor. El mercado del norte es satisfecho en sus demandas de consumo de estos productos, alguien se los servirá. Por otra parte, como ha identificado un analista de Naciones Unidas, Edgardo Buscaglia, el 80% de los flujos derivados del negocio del narcotráfico son reinvertidos a través de ingenierías financieras en el norte, en los Estados Unidos. Y si atendemos además a que todo el dispositivo armado con el que los mexicanos se están matando ahora viene en su práctica totalidad de las factorías y armerías, sobre todo en los estados del Cinturón del Sol, Arizona, California, Nuevo México y Texas, estamos frente a un conflicto asimétrico. Un conflicto asimétrico en el que, de algún modo, los beneficios, los saberes, se sitúan en un área de la frontera y los débitos, en este caso, desorden, conflicto, sangre, víctimas en el otro. Es insisto, es un conflicto asimétrico como lo son hoy prácticamente todos los conflictos de los que somos testigos en el planeta, ya sea Afganistán, ya sea Irak o ya sean los microconflictos, ¿verdad?, que hoy enfrentan a grupos armados denominados terroristas, ¿verdad?, con los grandes poderes centrales. Por otra parte, en los 7 años que dura ya la declaración formal de guerra contra el narcotráfico que asumió en 2007 el presidente Felipe Calderón, al transcurrir estos 7 años podemos identificar que la gestión de la agenda político, económica y social de México cada vez más está siendo escrita, manufacturada y pensada en Washington, por varias razones. Si ustedes entienden que este país, México, está atrapado umbilicalmente al mercado norteamericano, puesto que el 93% de los flujos import-export tienen por origen o dirección el mercado del norte, vemos la poca capacidad esencial que los gestores de las corporaciones mexicanas tienen en su mano. Por otra parte, la habitualidad, por llamarlo de alguna manera, con que ciertas áreas de México se han transformado en plataformas que reciben capitales golondrina, que se instalan e invierten eventualmente durante el trozo de tiempo en el que la mano de obra mexicana es más barata que la de Bangladesh. Si entendemos que se ha normalizado, se ha hecho ley, digamos, este formato masivo de capital golondrina que llega y sale con la misma eventualidad, esto en forma de las maquilas. La edad media de las maquilas del 94, quiero decir, el tiempo de permanencia en México de la media de las maquilas fue de 12 años, a partir de los cuales salieron del país dejando tierra baldía,
artefactos irregenerables y fundamentalmente bolsones de material humano expulsado de estas fábricas que se iban a otro lado y sin horizontes ni fronteras de prosperidad. Carne de cañón, efectivamente, para cualesquiera iniciativa que se les propusiera con tal de resolver sus vidas privadas. Pero es que no solo estamos hablando del predominio absoluto y avasallante de los flujos económicos por parte de este gigantesco vecino del norte de México. No, estamos hablando más todavía de un apoderamiento de la propia agenda política del país mexicano por parte de alguna manera, de las instituciones político-financieras norteamericanas y de los think tanks que están suministrando estrategias, ¿verdad? Están suministrando estrategias vendiéndola en forma de mercancía inteligente a las agencias compradoras del sur. Y me estoy refiriendo a miles de agencias. La más conocida es la Rand Corporation, que es la que está proveyendo en este momento prácticamente a todas las centrales de inteligencia mexicanas de la información que requieren. Eso se manifiesta en varios asuntos. Por ejemplo, si en el año 2000, en el país había 50 agentes de la DEA, de la Drug Enforcement Agency americana, la agencia antidrogas americana, al día de hoy son 1.500 los agentes desconocidos que están operando en la geografía del país. Pero no solo eso, como se está demostrando día tras día en los operativos policiales y militares que el Estado mexicano despliega frente al crimen organizado, prácticamente la agenda de las actuaciones policiales y militares viene marcada por los servicios de información que a escala potentísima en Norteamérica disponen de tecnología de seguimiento milimétrico, microscópico, ¿verdad? Y que están dando día a día con cuentagotas a los servicios de inteligencia y a las fuerzas de seguridad mexicanas, le están dando información y dirección de hacia dónde tiene que ir ese día la táctica militar del día a día. Probablemente el hecho simbólico más conocido de la presencia cada vez más de la narrativa norteamericana, pero también del control de la agencia, de la agenda de lo que ocurre en México, sea probablemente aquel acuerdo mexicano-norteamericano firmado hace 5 años, que se conoció como el Plan Mérida, cuya microletra es interesante comentar para entender que en el fondo la política de guerra frontal contra los carteles del narcotráfico que emprende el presidente recién asumida la presidencia en el 2007, Felipe Calderón, es de una u otra manera impuesto de una manera natural, por deriva lógica, por madurez, por los servicios norteamericanos y por las agencias de decisión. Bien, pero claro, esa es una mirada, diríamos, macro, es una mirada sociológica, pero probablemente hay que cruzar ahora en este momento la frontera del análisis hacia una mirada más antropológica. Cómo está afectando en la vida de las personas, de los ciudadanos, de las gentes, el conflicto que se vive hoy en México. Es decir, mirar a escala humana. Y en este sentido, más que los sociólogos o los politólogos, los arqueólogos sociales o los antropólogos tienen mucho que decir. ¿Cómo ha cambiado la vida de estas gentes? ¿Qué nuevos datos están emergiendo para intentar comprender en qué dirección puede derivar digamos, la actual situación mexicana? Lo primero que se observa es que ya no hablamos de carteles. El nombre de carteles fue un acuerdo
utilitario de los usuarios de la prensa, por ejemplo, para ilustrar al público hace 10 años qué es lo que ocurría en México. Y la leyenda, la narrativa, que no era la narrativa fabricada por los periodistas y analistas, sino que curiosamente era la narrativa, digamos, fabricada por las instancias supremas del poder mexicano, por la propia presidencia de México, Los Pinos, esa narrativa que surgía desde arriba fue aceptada de manera acrítica, convencional y sumisa tanto por los medios de comunicación como en una primera instancia por los analistas de la academia, los analistas sociales del mundo académico. Y esta narrativa venía a decir que en el fondo lo que estaba viviendo México era un reacomode de las rutas de la exportación con la emergencia de unos nuevos carteles que se habían fragmentado una vez que el monopolio Estado-Partido PRI se desmerengó. Entonces, en la misma manera en que se desmerenga el partido-Estado, se colapsa también todas las redes de la delincuencia bajo control, que eran tributarios naturalmente de los aparatos políticos y que estaban controlados bajo una condición: enriquézcanse, hagan lo que sea, enriquézcanse en lo que puedan. Nosotros un 30%, es decir, la clase política. Y no queremos muertos en las calles, que todo sea tranquilo. Cuando ese acuerdo se colapsa, por el colapso del eje central que era el PRI, los carteles quieren ocupar sus espacios y nuevas organizaciones pelean entre ellos. Por lo tanto, los muertos que ustedes ven aquí son muertos contaminados, muertos radioactivos, porque están de una u otra manera, estarán vinculados a uno u otro de los actores en disputa. De modo que el discurso que esto generaba en la opinión pública era tranquilizador, obviamente. Si yo no tengo nada que ver, yo estoy seguro. Pero en algún momento los analistas, los cronistas, los reporteros, etc., fueron empezando a unir cabos. Conforme iban siguiendo, radiografiando los hechos que ocurrían en los estados del país, en Tamaulipas, en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, en Michoacán, se fueron dando cuenta que la cosa era mucho más compleja, que la narración exigía un discurso más denso, porque no solo eran supuestos criminales o gentes con tatuajes los muertos, no, morían gentes de todo tipo, campesinos, periodistas, panaderos, vendedores ambulantes, abogados, profesores, alcaldes. Era la parca que venía por parejo. Con lo cual, el discurso tuvo que hacerse más complejo y más pesimista al mismo tiempo. Porque si son los carteles unas organizaciones con perfiles reconocidos los causantes de todo eso, está claro, acabamos con ellos y el país está en paz. Pero el discurso, es decir, la evidencia de los analistas creó imágenes mucho más perturbadoras. Quiere decir que el conflicto y la violencia había capilarizado hasta los tuétanos de las relaciones sociales, políticas y económicas en el país, que se había metido por las rendijas de las ventanas y por la chimenea hasta ocupar la atmósfera de la familia. Claro, eso llevó a otra evidencia, Porque si los que mueren es gente muy variada, quiere decir que el crimen ha colonizado todos los segmentos variados del país. Los ha colonizado y los ha capilarizado y los ha fagocitado. De modo que lo legal y lo ilegal ya carece de frontera. Y había otra evidencia más perturbadora aún. Obviamente, en los análisis forenses y en las indagaciones periodísticas había maneras distintas de morir. Se puso
de moda, se hizo normal con una espantosa sencillez la evidencia de que más de la mitad de los muertos que llegaban a los depósitos forenses estaban torturados. Porque esa es otra historia. Abro paréntesis y lo cierro después. Las cifras que están en torno a los, más o menos, las organizaciones de diversas varían, fluctúan en sus apreciaciones de los cómputos finales de víctimas. Se calcula que en los últimos 7 años en México ha habido 80.000 asesinatos de habeas corpus, de cuerpos evidentes. Pero se supone que la cifra puede doblarse, sospechando que el país está nadando sobre un mar de fosas clandestinas. Todas las semanas la prensa mexicana saca a colación que hay una nueva área donde se han descubierto 3, 4, 5, 10 fosas. Estamos hablando de masacres a gran escala que probablemente nos dupliquen el número, la pérdida de vidas humanas. No solo lo que está contabilizado y que pasa finalmente por los servicios del SEMEFO, que se llama en México, Servicio Médico Forense. Pero la evidencia que los forenses y la policía obviamente empezaron a tener es que a partir del 2007 los muertos llevaban escritos mensajes en sí mismos, pero no porque los llevaran tatuados, que a veces lo llevaban, sino por los estilos, formas, peculiaridades y maneras caprichosísimas de quitar la vida, siempre después de haber sometido a los muertos en sus últimas horas a infinitas torturas. Matar no era suficiente, sino que hay una manera de señalar, hay una semiótica, una gramática inscrita en los cuerpos y que conoce su simbología a quien va dirigido el mensaje. Esta es una novedad en el caso mexicano que a mí me recuerda en parte a lo que ocurrió en Colombia en la violencia de los años 50, donde los campesinos también acabaron utilizando formas muy macabras de matar, dependiendo de si el muerto era muerto por una cuestión de dinero, de la acción, de problema amoroso, personal, etc., ¿no? Entonces hubo toda una sintáctica de la muerte. Y eso ha generado que en el país haya una serie, un colectivo de desencriptadores de los mensajes. ¿Me explico, no? Claro, el hecho de que la inmensa mayoría de estos cuerpos torturados que llegaban al SEMEFO fueran jóvenes, entre 17 y 33 años, los torturados, llevaba preguntas asimismo perturbantes y perturbadoras. ¿Cómo estas criaturas veinteañeras entran a un mundo en el que saben que el destino final, el despedirse de la vida, se hace a través de un protocolo enormemente doloroso y humillante, que es la tortura hasta morir? ¿Qué fuertes impulsos iniciales llevaban a millones de jóvenes, o cuando menos cientos de miles de jóvenes, a incardinar su vida en esa dirección? Vosotros recordáis aquel papel que os mandé en una ocasión, ¿no? Las factorías del crimen. Sigo pensando que aquí está la clave del asunto. Cuando hay millones de personas que están dispuestas a entrar a las organizaciones del crimen a sabiendas de lo que espera, es que tienen grandes motivaciones. Porque ya no estamos frente a lo que podríamos reconocer como una violencia proteica, multiforme, capilar, pandillesca
de los barrios bajos, de los barrios periféricos. Pandillas, micropandillas barriales que son la primera y casi única célula de identidad para jóvenes sin identidad y, por supuesto, expulsados de los ritmos de la vida social que imperan en los centros urbanos y que jamás podrán aspirar a conseguir. La pandilla, esto está muy estudiado, es un fenómeno muy estudiado, pero no solo para México, sino para Centroamérica, Argentina, Brasil. Las pandillas urbanas es la primera genia forma de lealtad personal. En las pandillas se generan lealtades, se generan sociabilidades, se genera promiscuidad vital, se generan valores, se recibe lealtad, se recibe solidaridad y se recibe respeto. Las pandillas fue un modo natural de incorporarse a la vida de millones de jóvenes que jamás podrían, y entendieron desde el principio, que nunca podrían acceder a los formatos de vida que imperaban en los centros urbanos. Esto probablemente no hay ninguna ciudad en el mundo que sea un laboratorio tan excepcionalmente sugerente de identidades urbanas a partir de la pobreza como fue el caso de Medellín, que por cierto ha sido también bastante diagnosticado, porque vuelvo a insistir, es un caso clásico. ¿Cómo vamos de hora, chicos? ¿Nos queda 10 minutos o 15? ¿No tenemos problemas? Bien. Como estaba claro, si uno lee, por ejemplo, el informe, el genial y exhaustivo informe sociológico que Clara Hunsittman, una socióloga de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, junto con una serie de compañeros, escribieron como diagnóstico social de Ciudad Juárez. ¿Qué pasa en Ciudad Juárez? Haciéndole un seguimiento en los últimos 30 años de evolución de la ciudad. Cuando en las referencias seriales a las cifras que habían podido recuperar, que nos hablaban de hogares destruidos, en un 70% hogares uniparentales, en más de la mitad de las infancias de Juárez, la vida transcurría en plena soledad. Solo veían 8 o 10 horas a sus padres cuando venían de la maquila a 3 horas de distancia para reponer fuerza y salir a la mañana siguiente. Chicos sin control, sin referentes, sin protección, encontraron la pandilla como el medio natural donde sobrevivir e identificarse. Pero claro, lo que vino después cambió la articulación de este mundo, diríamos, desestructurado. En algún momento apareció el crimen organizado. Señores que llegaban a esos barrios y obligaban a esas pandillas, no las obligaban, simplemente, señores, ustedes quieren seguir con la vida de malandros, ahora trabajan para nosotros. Ustedes son camellos que venden ahí marihuana en la esquina, eso se acabó, ahora venderán nuestra marihuana. Ustedes que van por ahí robando carros o asaltando casas, eso se acabó, nosotros les ponemos un salario. Entonces, el tránsito de la pandilla al crimen organizado genera, diríamos, un salto emocional muy importante para esta gente. Han encontrado estructuras fuertes y poderosas donde se sienten seguros. Ya no son 20 chicos desarticulados. Ahora son una célula de una gigantesca organización que puede disponer de 3 o 4 mil gatilleros, pistoleros, y que yo en algún momento, en ese mundo complejo de la organización criminal, podré diversificar mi acción dependiendo de mi valor. Porque lo más barato, el salario más bajo en el crimen es el de halcón, el que ojea y da información. Para arriba sigue el que vigila a los halcones. Más arriba, el dealer, que llaman en la frontera, el camello.
Más arriba, el que controla los camellos. En la otra parte, el aparato militar. Están los tipos que secuestran, porque hay. El año pasado hubo contabilizados 50.000 secuestros en México. Solo denunciados. Probablemente estamos hablando de cifras 5 o 6 veces mayores. Secuestros pueden ser de muy diversas maneras o por muy diversos motivos. Tú eres rico, te secuestro, etcétera, etcétera. Tú me debes dinero y hasta que no me pagues aquí te tengo y te mato. Tú eres un listo que estabas trabajando conmigo, te has quedado con un cargamento y me has dicho que lo has perdido. Pues espérate para acá que lo vas a perder tú. Ese aparato, para mantener ese aparato militar, hacen falta tipos, primero, que secuestran, se llama levantan, el levantón. Otros tipos que son los que torturan. Otros tipos los que matan. Y otros los que entierran o disuelven en ácido. Esos son los oficios más pagados. El top de la nómina en las organizaciones criminales es la élite que mata, que tiene los mayores salarios. Salarios en nómina. No estamos hablando de estipendio por trabajo, sino tú ganas tanto a la semana. Hagas lo que hagas, siempre disponible 24 horas, ¿no? Entonces, claro, también en el campo de la antropología, mezclado con el análisis económico, pues se ha llegado a una conclusión muy clara. Una conclusión muy clara. Si hay tanta gente, millones de personas, que están dispuestas a arriesgar su vida en empresas de riesgo, es porque están dispuestos a correr riesgos. Yo el otro día comentaba, si para Marx la aportación del trabajador, del asalariado, en el orden del análisis del funcionamiento del sistema capitalista, es considerar al trabajador como una mercancía, porque porta en sí mismo la mercancía, es decir, trabajo. La mercancía es un trabajo. Marx fue el primero que lo planteó. Si los trabajadores del siglo XIX aportaban al proceso productivo un elemento de capital que era la fuerza de trabajo como mercancía, estos muchachos están aportando a esos nuevos rodillos productivos un valor que tiene la capacidad de asumir riesgos, que es un capital en sí mismo. De la misma manera que el proletario hace 100 años ofrecía su fuerza de trabajo. Con lo cual estamos frente a un nuevo perfil social que los sociólogos tienen que perfilar. Estamos frente a la emergencia de nuevos sujetos sociales y económicos en un mundo post-clase, en un mundo post-político, por llamarlo de alguna manera, donde aparencialmente las clases sociales se han difuminado en eso que comúnmente se ha dado en llamar la clase media. Estamos frente a la aparición de nuevos actores, de nuevos sujetos, de índole social, económica y política, que es la consecuencia de la incapacidad del sistema social y económico de ofrecer dignidad y futuro a su población. Sí, las brechas sociales indican que el ascenso social es inviable porque estadísticamente, digamos, los índices y los indicadores son sumamente tenaces y nos están diciendo, el último informe de diciembre del 2012 de la OCDE dice que la brecha social en México se ha ampliado en un 2,5, creo, %. Si es evidente la imposibilidad de escalar a través de chimeneas de escape, ha aparecido una nueva evidencia, y es que esas chimeneas de escape por las que habitualmente algún tipo con suerte de bajar de la nada subía hasta arriba, hoy se han convertido en gigantescos socavones, por donde millones de personas quieren emerger a una vida de lujo, a una vida de consumo.
Con lo cual, estamos también, mis queridos muchachos, frente a nuevas y novedosas formas de presencia social y política, que ya no atiende a las viejas lógicas politicistas, clasistas, ancladas en el análisis de clase, y con los perfiles ideológicos muy claros en los que nuestras generaciones, en los últimos 3 o 4 años, se han ido educando. Estamos frente a un fenómeno, yo diría, postclasista, para el que tenemos que fabricar instrumentos de análisis propios que sean capaces de explicar lo que estamos viendo. Y esos nuevos grupos sociales que emergen con todo su desparpajo, soberbia y descomedimiento, su presencia en el centro, visualizada a través de toda una fabricación de semiótica artística, cultural, que pueden ser pues, desde los corridos, narcocorridos, el gusto por la moda más kitsch, ¿verdad? Los usos de consumo que ustedes desde aquí les pueden parecer horteras. Estos grupos sociales nuevos, que no tienen educación estética, paladar fino, no tienen historial de cuna, irrumpen brutalmente en el centro de la escena con su patanería a cuestas, pero que es la suya. En una ocasión yo planteaba, no sé en dónde, que con la misma displicencia con la que los críticos del arte europeo recibieron las primeras obras de Andy Warhol como una hortera de los horteras, Andy Warhol acabó situándose en el centro, en el corazón, cuando menos, de la faceta comercial del arte. Está claro, ¿no? Entonces, estamos viendo señales que anticipan, que evidencian la presencia de un nuevo sujeto que está ahí y que nos negamos, nos resistimos a administrarles la categoría de sujeto social. Probablemente habrá que romper en este sentido algunos complejos, ¿no? Ustedes me van a decir, efectivamente, pero ese es un nuevo sujeto social sin ética, sin principios políticos, cuya única y exclusiva filosofía es poder y dinero, y exhibición del dinero y del poder. Tan lejos, ¿no?, de las viejas narraciones políticas en las que nos educamos, o se han educado 3 o 4 generaciones, ¿no?, por lo menos en el último siglo. Efectivamente es así. Más todavía, lo perturbador, lo demoledor de este caso, es que ya no solamente que estos nuevos sujetos aparecen en el centro social mostrando sin displicencia alguna sus gustos horteras, sus maneras de comportarse machistas y violentas, sino que estamos frente a organizaciones profundamente totalitarias. Es un mundo insoportablemente totalitario y vertical que exacerba el machismo y la testosterona hasta el paroxismo y que no deja el mínimo resquicio para la discrepancia o la duda. Son organizaciones mucho más peligrosas, es un mundo con valores mucho más peligrosos o tan peligrosos como los fascismos europeos que nuestros padres y abuelos soportaron en Europa hace ya mucho tiempo. Esa es la inmensa preocupación de toda esta historia. Historia que no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás porque, entre otras cosas, para que México cree empleo, tendría, con los índices de, digamos, absorba desempleo, con los índices de reposición demográfica que tiene México, México tenía que crecer al 6% todos los años y está creciendo al 3%. Quiere decir que va perdiendo empleo año a año, que esas bolsas, ese almacén, esa masa disponible para nutrir estos nuevos sujetos socioeconómicos están ahí disponibles. Esto no va para atrás. Bien, y voy a acabar con esto.
Obviamente, este nuevo mundo que emerge no opera sobre la nada, ni opera desprovisto de pasado, ni es amnésico, ni desconoce realmente la aspiración de los tejidos sociales de los cuales nacen. Son muy atentos a la topografía social del país. En las zonas de frontera, donde por su propio efecto fronterizo y ese trasiego perpetuo de mercancías, Norteamérica, México, en esa zona, las organizaciones, el crimen organizado o las organizaciones paralegales, ilegales, no generan discurso alguno. Son profundamente urbanitas, muy asociados a los estándares de hiperconsumo de la franja americana, cruzan permanentemente al otro lado a los grandes malls o los construyen en las ciudades mexicanas, los malls, los centros comerciales que expresan el triunfo paroxístico, ¿no?, del hiperconsumo. Mientras que en estas zonas muy ligadas al hiperconsumo, al desarrollo de las actividades comerciales transfronterizas, las organizaciones tienen tendencia a ser oficinas gerenciales de inversores, simplemente que despiadados, totalitarios y genocidas, pero regidos por los mismos principios corporativos con los que se rige cualquier empresa, los mismos principios de maximización de beneficios, optimización de ganancias, generación de recursos y aprovechamiento de los recursos disponibles. Así como en esa zona del norte, que como toda frontera, atiende fundamentalmente a los flujos de dinero, una organización de ese tipo serían los Zetas, también tenemos el hecho muy sintomático de cómo en otras áreas del país estas organizaciones del crimen se mimetizan con la historia, los problemas sociales e incluso las viejas luchas reivindicativas de los campesinos que secularmente se enfrentaron a los poderes establecidos. Sería el caso de la familia michoacana, que ahora se llaman los templarios. Una organización criminal que tiene el poder efectivo prácticamente de todo un estado, que tiene 3,5 millones de habitantes, el estado de Michoacán, y que en su presencia en las zonas rurales quiere camuflarse o aparecer con los atributos que antaño tuvieron los grupos guerrilleros o los grupos insurgentes de campesinos, dotándose de banderas populares campesinistas, incluso zapatistas, como es el caso de los caballeros templarios, donde sus discursos legitimadores están repletos de las viejas leyendas liberatorias del campesino oprimido, de los caciques perversos, ¿verdad?, de la legitimidad de la lucha y de la defensa del territorio. Quiero decir con esto que estamos frente a un actor o a un sujeto nuevo polimórfico con una grandísima capacidad de mímesis con la topografía social en la que opera, ¿verdad? Y esa es al mismo tiempo su gran fuerza y no me cabe duda que el ingrediente que más nos afecta para tener una mirada bastante pesimista de lo que puede venir en el futuro. Y con esto, pues, daros las gracias por haberme soportado un rato más hoy.